Increíbles. 15 días en el hospital, y lo que encontré al volver me dejó sin palabras. La luz del sol entraba por la ventana del cuarto, iluminando las sombras que parecían cobrar vida propia. Tras 15 días encerrado en aquel hospital, todo lo que conocía había cambiado, o tal vez yo había cambiado. Recuerdo el sonido del monitoreo, un beep constante que ahora parecía un eco lejano. Cuando finalmente salí, el aire fresco me dio la bienvenida como un abrazo helado. Pero, algo estaba mal. Las calles, antes vibrantes de risas, ahora estaban sumidas en un silencio ominoso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Los rostros de mis vecinos parecían pálidos, miraban por las ventanas con miedo. ¿Miedo a qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Al caminar por la calle, noté que las puertas de las casas estaban cerradas con fuerza, y el viento susurraba secretos que no quería entender. Un gato negro cruzó frente a mí, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La superstición de mi abuela se activó, recordando como decía que, cuando un gato negro aparece, el mal está cerca. Me acerqué a la plaza del barrio, un lugar que solía ser el centro de la vida comunitaria. Pero, en vez de juegos y risas, un manto de tristeza cubría el área. Los árboles, antes verdes, parecían marchitos, y la fuente estaba seca, como un grito desgarrador de un pueblo olvidado. Las miradas de mis amigos, aquellos que conocía desde pequeño, parecían tener historias ocultas, cargadas de temor y pérdida. Un murmullo se esparció entre ellos, y unos ojos se encontraron con los míos, llenos de preguntas que nadie se atrevería a hacer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué había pasado en esos días? Durante mi ausencia, el mundo se volvió un lugar desconocido. De repente, un grito rompió el aire, y todos se volvieron hacia un callejón oscuro. Mi corazón palpitaba rápido, como un tambor que anuncia una tragedia. Lo que vi me dejó paralizado. Un viejo, con los ojos desorbitados, hablaba disparates, mientras señalaba el cielo. Ellos vienen, gritaba, mientras su mano temblaba en dirección a las nubes. ¿Quiénes eran ellos? La sensación de inquietud se adueñó de mí, una presión en el pecho que prometía respuestas aterradoras. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mis pensamientos se entrelazaban con el miedo que ya había abrazado el lugar. Miré a mi alrededor y noté que los rostros de mis amigos estaban bañados en pánico, murmullos se elevaban como fantasmas en la noche. Él sabe algo. Susurraban, como si mi regreso fuera un presagio. De pronto, una mujer apareció. Su mirada estaba clara como el agua, y cuando nuestra mirada se encontró, supe que ella tenía la clave para desentrañar el misterio. No deberías haber vuelto, decía con una voz temblorosa que resonó en mi alma. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué había sucedido durante mi ausencia? Esas preguntas se agolpaban en mi mente, pero las respuestas parecían tan inalcanzables como las estrellas. Mi corazón latía a 1000 por hora, y la presión en mi pecho se intensificó. Todo esto me dejaba una sensación de urgencia. Lo único que sabía era que debía descubrir qué había ocurrido. Y mientras las nubes oscuras se acumulaban, una sola pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos había dejado el tiempo conmigo en ese hospital? El eco de la advertencia de la mujer resonaba en mi mente. No deberías haber vuelto. Las palabras se repetían como un mantra, mientras la multitud se agolpaba a mi alrededor, sus ojos llenos de miedo y confusión.
Algo terrible había sucedido en mi ausencia, y un nudo comenzaba a formarse en mi garganta. Decidí acercarme al viejo que seguía gritando en el callejón. Su rostro arrugado y despeinado parecía una máscara de sufrimiento. Ellos vienen, repetía con una intensidad que provocaba escalofríos. Mi instinto me impulsó a preguntarle qué significaba, pero el pánico en sus ojos me detuvo. Decidí que, en lugar de perder tiempo con él, debía buscar respuestas más claras. Una sombra se movió detrás de mí, y al girar, vi a Marta, una amiga de la infancia. Su rostro no mostraba la felicidad de los viejos tiempos, en cambio, parecía atrapada en una pesadilla. No lo entiendes, dijo en un susurro tembloroso. Estos días han sido oscuros. Desde que te fuiste, todo ha cambiado. La gente ha desaparecido sin dejar rastro. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Desaparecido? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Las desapariciones comenzaron hace una semana. Nadie sabe a dónde van. Algunos dicen que se los llevan. Otros creen que se esconden, que están esperando, pero entre ellos, algunos han mencionado a ellos. Aquellos que vienen por nosotros. Las palabras de Marta eran como puñales que se clavaban en mi mente. Si alguien o algo amenazaba a nuestra comunidad, ahora que había vuelto, me veía arrastrado a este caos. Por un momento, lo olvidado y lo eterno se unieron. Pensé en los días oscuros en el hospital, en lo que no había podido recordar. ¿Acaso había algo más tremendo que lo que había observado? ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. No hubo respuesta inmediata. Solo el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el retumbar de los ecos a distancia. La tensión crecía a nuestro alrededor, como si el aire se volviera más denso. Sin querer, me perdí en la mirada de Marta. Había dolor en sus ojos, un reflejo de la sombra que todos parecían llevar consigo. Solo hay una forma de encontrar respuestas, dijo, su voz apenas un susurro. Necesitamos ir a la vieja estación de tren. Allí, donde comenzó todo. La gente se ha reunido. Hay hablantes, las pistas comienzan allí. Una mezcla de terror y determinación invadió mi pecho. La estación estaba desierta desde hacía años, y recordaba cómo sus ventanas rotas eran como ojos vacíos. ¿Podría allí encontrar la verdad sobre aquellas sombras que acechaban? ¿Podían responderme si ellos ya habían llegado? Con un leve asentimiento, decidí seguir a Marta, el frío del miedo intensificándose en mi interior. Caminamos rápidamente, nuestras sombras alargándose mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Pero, al llegar a un cruce, algo me detuvo. Una figura oscura emergió de la nada, bloqueando nuestro camino. Era un hombre, su rostro oculto en la penumbra, pero su risa resonaba como un trueno. No hay vuelta atrás, sus palabras resonaron en mi mente. Ellos están aquí. El caos a nuestro alrededor se disolvió en gritos, y el viento trajo consigo un silencio absoluto, como si el mundo hubiese decidido contener la respiración una vez más. Todo se fue oscureciendo cuando la figura dio un paso al frente, y en su mano, un objeto brillante destelló en la penumbra. ¿Qué nos esperaba en esa estación? La certeza de que, al dar ese paso, la verdad se desataría como un torrente, ya no se podía ignorar. El replanteamiento de nuestra realidad estaba a punto de comenzar. ¿Sería el descubrimiento nuestro salvador o condenador? El hombre avanzó lentamente. Su figura se recortaba contra la oscuridad, y el brillo en su mano se hacía más intenso. Era un cuchillo, pero no uno cualquiera, parecía antiguo, lleno de inscripciones extrañas que iluminaban su filo con un resplandor ominoso. La risa se desvaneció en un murmullo siniestro que reverberaba entre las paredes del callejón. ¿Quién eres? Déjanos pasar. Exigí, aunque sentía el peso del miedo desenfrenado abrumando mi voz.
Marta, a mi lado, apretó mi brazo con fuerza. Sabía que estaba tan asustada como yo. No lo entiendes, dijo el hombre. Ya no hay opción. Las sombras han regresado. Toda tu gente es una pieza más en este juego. Su mirada ardía de locura y frialdad, mirándome como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. ¿Juego? ¿Qué dices?, respondí, cada palabra un esfuerzo mientras la realidad empezaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había ocurrido hasta ese momento parecía girar en torno a él, como si el caos fuera un clima que él había creado. El hombre levantó el cuchillo, reflejando la luz tenue de un farol cercano. Vas a ver lo que se esconde en la estación. Allí, vas a encontrar respuestas, pero también perderás lo que nunca te atreviste a buscar. Con una risa burlona, dio un paso atrás. Ahí, en medio de la calle, sentí que el aire se volvía más pesado y oscuro. Miré a Marta, y en su rostro había un destello de determinación. Tenemos que ir, levemente, pero debemos ir, dijo casi para convencerse a sí misma. No me quedó otra opción. A pesar de las advertencias, comenzamos a caminar hacia la estación con el corazón latiendo en un ritmo frenético. El eco de esos gritos había comenzado a desvanecerse detrás de nosotros, aunque el terror persistía en el aire. La estación se dibujó al final del camino, una sombra grotesca contra el cielo oscurecido. El letrero caído apenas podía identificarse, pero conocía bien el lugar. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, vigilando nuestro avance. Una vez, este lugar fue un punto de partida, ahora se sentía más como un umbral hacia lo desconocido. Nos acercamos, cada paso resonando como una bomba en mi pecho. La multitud congregada frente a la entrada estaba formada por rostros familiares, conocidos, amigos, todos con miradas perdidas, como si hubieran sido atrapados en un sueño inquietante. Susurros flotaban en el aire, y el murmullo crecía cada vez que alguien mencionaba los nombres de aquellos desaparecidos. El orador ya está dentro, dijo una voz a mis espaldas. Era un hombre anciano, tembloroso y con ojos llenos de desesperación. Nos cuentan lo que saben. Pero cuidado, la verdad puede hacerte cuestionar todo lo que crees saber. El corazón me latía en la boca. La estación parecía cobrar vida, los murmullos y los ecos transformándose en un canto de advertencia. ¿Qué verdad se revelaría? ¿Qué retazos de mi propio pasado aflorarían al cruzar esa puerta? Marta tomó mi mano, y juntos, sentimos el fuego de la experiencia y el terror. Era momento de descubrir qué oscuridad se escondía en lo profundo de esa estación, dispuesta a ser liberada. Pasamos al interior, sintiendo las miradas de la multitud en nuestros hombros, como un peso que no se podía ignorar. Justo cuando cruzamos el umbral, una luz brillante iluminó la habitación. Allí, al fondo, una figura se erguía, con una presencia que era a la vez atrayente y aterradora. Bienvenidos, dijo esa voz profunda. ¿Están listos para enfrentar la verdad? El aire se llenó de tensión, y al mirar a Marta, vi en sus ojos el mismo terror que sentía. Lo que encontráramos aquí podría transformar nuestras vidas para siempre, pero a medida que esa figura se inclinaba hacia adelante, una inquietante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Caeríamos en la trampa de ellos? La luz que emitía se convertía en sombra, y la única verdad que se sentía inminente era que ya no podíamos dar marcha atrás. La figura se acercó lentamente, como si el tiempo se detuviera a su paso. La luz que la rodeaba se transformó en un halo casi palpable, enmarcando un rostro que conocía demasiado bien. Era el anciano que había estado buscando, el maestro de la vida que solía contar historias al viento, quien había desaparecido años atrás. ¿Tú eres? Murmuró Marta, su voz rompiéndose mientras el reconocimiento la golpeaba. Sus ojos reflejaban destino y miedo. Soy quien ha guardado la verdad, dijo él con una serenidad inquietante. Ustedes han llegado al lugar donde se cruzan los caminos, donde las decisiones forjan destinos. Aquí, no hay espacio para el arrepentimiento. Los murmullos en la multitud aumentaron,
y un sentimiento de inquietud flotó en el aire. Las miradas temerosas se dirigieron a mí y a Marta. Nos sentíamos como dos prisioneros en un juicio, donde cada reacción sería analizada y juzgada. Esta es la verdad que buscas, la que pocos se atreven a ver, continuó el anciano, señalando un oscuro rincón de la estación. Allí, un círculo de sombras pulsaba, como si un misterio latiera en su interior. El miedo se intensificó en mi pecho. Pero, debes saber una vez que veas, no habrá marcha atrás. ¿Qué significa eso? Pregunté, mi voz temblando entre la incertidumbre y la necesidad de saber. Significa que a veces, es mejor vivir sin conocer la verdad. A veces, la verdad es un monstruo que devora el alma, dijo, mientras su rostro se oscurecía con la gravedad de sus palabras. Pude ver en sus ojos que él había pagado un precio por lo que sabía. Un silencio abrumador nos envolvió. La luz que nos había seducido se tornaba más oscura, como siempre, anunciando un peligro inminente. Desde el fondo, un susurro surgió, como una marea de voz entrelazadas que llamaban a los que eran parientes, amigos y amantes. La estación, una vez llena de vida y alegría, ahora parecía un lamento colectivo. No debes escuchar, advirtió el anciano, alzando una mano temblorosa. Ellos esperan. La sombra que acecha es un eco del pasado, un recordatorio de lo que hemos perdido. Las palabras resonaron en mí, una verdad que conocía, pero no quería aceptar. Sentí que el pasado me miraba desde las sombras. Había cosas que había enterrado, recuerdos que habían regresado. Marta apretó mi mano, y en su expresión vi el mismo impulso, la curiosidad, el deseo de conocer. Pero al mismo tiempo, había un reflejo de preocupación. ¿Qué peso debía cargar? La decisión, la pesada carga sobre mis hombros. La verdad o la ignorancia. Debemos decidir, susurré. ¿Vamos a mirar en la oscuridad o seguimos ciegos? La figura del anciano se desvaneció lentamente en el aire, y la multitud pareció titubear, como si la elección comenzara a dividirla. Algunos se acercaban al círculo de sombras, mientras otros retrocedían con temor. Mira dentro y verás la luz o la oscuridad, resonó su voz, como un eco en las paredes del alma. Mi corazón latía con fuerza. Detrás de esa sombra, ¿qué hallaría? ¿Sería capaz de soportarlo? Momentos de dudas golpearon mi mente, mientras la multitud se debatía entre la curiosidad y el horror. Con un golpe de resolución, di un paso hacia el círculo. Las sombras se agitaron a mi alrededor, como si quisieran absorberme. Marta me siguió, pero el peso de la decisión se sentía como un abismo. Las miradas de quienes quedaban atrás se volvieron un eco distante, cada vez más apagado, mientras yo me adentraba en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un grito que vibraba a través de la estación, dejando un rastro de helada inquietud. ¿Qué estaba justo detrás de la sombra? ¿Qué horror olvidado esperaba ansioso salir a la luz? La respuesta me atraerá hacia un destino que nunca imaginé y justo antes de cruzar el umbral, una oscuridad conocida comenzó a moverse. Sería demasiado tarde para dar marcha atrás. El grito resonó en mis oídos, un eco desgarrador que se mezclaba con el murmullo de la multitud. Sin pensarlo, giré la cabeza hacia Marta, cuyos ojos reflejaban terror y fascinación. La oscuridad del círculo parecía invitarme, prometiendo respuestas a preguntas que había guardado por años, pero también un abismo de dolor. Mientras cruzábamos el umbral, la sombra se volvió tangible, envolviéndonos en un frío helado que caló hasta los huesos. Sentí como si una fuerza invisible tratara de mantenernos alejados. El aire se volvió denso, pesado con una energía opresiva que me llenó de inquietud. ¿Qué es esto, Santiago?, murmuró Marta, y su voz tembló con cada palabra. Miré hacia adelante y vi formas humanas contorsionándose en la penumbra, figuras que parecían conocidas, pero distorsionadas, como reminiscencias de un pasado que no quería enfrentar. La angustia latía en mi pecho. De pronto,
Las sombras comenzaron a materializarse, revelando rostros familiares, amigos perdidos, antiguos amores, incluso aquellos que ya no estaban. Cada uno parecía atrapado en su propio lamento, sus ojos llenos de lo que habían dejado atrás. Los murmullos se convirtieron en susurros desesperados, como si intentaran comunicarse, advertirnos. «Mira, mira», exclamó Marta, señalando a una figura en particular. Era un hombre que había conocido de niño, un amigo que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su mirada estaba fija en mí, llena de tristeza y miedo. «Santiago, él está atrapado aquí. Debemos salir de aquí», respondí, sintiendo la presión a mi alrededor aumentar. La sensación de que algo nos observaba, esperando el momento perfecto para actuar, era indescriptible. Las sombras se acercaban, susurrando verdades prohibidas que amenazaban con devorarnos. «¿Y si encontramos respuestas?», insistió Marta, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y terror. «¿Y si esto es lo que necesitamos para avanzar?». El anciano había advertido sobre el peligro de conocer la verdad, pero la curiosidad de Marta brillaba como una antorcha en la oscuridad. Me sentí dividido, debería seguir adelante y enfrentar lo que temía, o retroceder y dejar que esos recuerdos se desvanecieran de nuevo. Antes de que pudiera contestar, un viento frío atravesó el círculo, soplando con una fuerza inusitada. Las sombras comenzaron a disiparse, y una figura sobresalía en medio de la revuelta. Era el anciano, pero su rostro ahora estaba erguido en una expresión de desesperación. «Regresen», gritó con una voz que cortaba como un cuchillo. «Lo que buscan no es conocimiento, es su perdición». Pero sus palabras fueron absorbidas por el torbellino de sombras que comenzó a cerrar a nuestro alrededor. En ese instante, un destello de luz surgió del centro del círculo, iluminando las paredes de la oscuridad como un rayo de esperanza. Sin pensarlo, Marta y yo extendimos las manos hacia esa luz, pero el abrazo de las sombras era fuerte. Desesperadamente, luchamos por liberarnos, pero las sombras parecían alimentarse de nuestro miedo. Sentí una fuerza tirando de mí, como si algo en el abismo quisiera arrastrarme hacia el fondo de un océano de oscuridad. No podemos caer», grité, mientras giraba hacia Marta, sus ojos llenos de valentía y terror. Era un reflejo de la lucha interna que llevábamos dentro. Entonces, en un resplandor de claridad, comprendí la realidad, que estaba dispuesto a dejar atrás para conocer esta verdad. La respuesta a esa pregunta empezaba a dibujarse en mi mente, pero antes de que pudiera formularla, la luz estalló, y el grito del anciano se volvió un eco distante, desvaneciéndose con la misma rapidez que había llegado. Con un estruendo, la oscuridad nos envolvió por completo, y mi corazón se detuvo. Ahora, éramos parte de ese abismo, perdidos entre sombras, atrapados en el misterio infinito de la verdad que había sido mejor no conocer. Todo se desvaneció y, en un giro inesperado, la estación no era el escenario temido que creía. Era un espejo de mis decisiones, y aún quedaba una elección por hacer. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias? La última pregunta se repetía en mi mente mientras una nueva figura resplandecía en la lejanía. «Has dado el primer paso, pero el camino solo comienza ahora», resonó una voz familiar, anunciando el inicio de un viaje que jamás esperé emprender. ¿Sería capaz de seguir? Las sombras parecían abrazarnos, un mar de oscuridad donde no había salida, y el eco de la voz resonante aún retumbaba en mis oídos. «El camino solo comienza ahora», se repetía como un mantra, mientras la figura a lo lejos se hacía más clara. Era familiar, pero también inquietante. Tenía el rostro de alguien que había perdido hace años, una anciana que había sido como una madre para mí, pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, un giro violento me lanzó hacia atrás. Marta se agarró de mi brazo con una fuerza casi desesperada. «Santiago, no te sueltes», gritó, sus ojos atravesados por un pánico genuino. La figura se desvanecía, desdibujándose como un recuerdo que se escapa con el tiempo. «¿Qué está pasando?»,
pregunté, asustado. La opresión en el aire se había intensificado, como si la propia oscuridad quisiera tragarnos de un bocado. No lo sé. Solo hablemos, quizás así quizás podamos encontrar una salida, respondió Marta, su voz temblando como un hilo de cristal. En ese instante, me percaté de que el murmullante coro de sombras había comenzado a girar a nuestro alrededor, cada vez más rápido. Una danza macabra de voces distorsionadas que nos llamaban por nuestros nombres, como un canto de sirena dispuesto a arrastrarnos a sus profundidades. Sentí que mi mente se nublaba. Esas voces eran de personas que conocía. Voces de mis miedos, de mis remordimientos. Era como si la oscuridad se alimentara de la angustia, revelando lo que tanto había tratado de ocultar. Santiago, no escuches, no dejes que entre, no podemos quedarnos aquí por más tiempo, insistió Marta, su expresión reflejando una mezcla de determinación y pánico. Bajé la cabeza, intentando concentrarme, y vi mis propias manos temblar. Las sombras comenzaron a acercarse, casi palpitando, extendiendo sus garras frías hacia nosotros. Era un espectáculo horrendo, y aún así, un parte de mí quería quedarme y escuchar. Lo que has olvidado, lo que temes, aquí hay respuestas, susurró una voz, suave pero firme. No, no puede ser, grité, tratando de aturdirme a mí mismo. Pero la luz, aunque tenue, parecía cada vez más lejana mientras la oscuridad trataba de apoderarse de nuestro miedo. Más allá, la figura de la anciana había recuperado forma otra vez, esta vez con una expresión de tristeza y compasión. Santiago, la verdad puede liberar, pero también puede destruir. ¿Qué eliges? Sentí como si el mundo se deslizara bajo mis pies. La decisión se cernía sobre mí como un abrigo pesado. Miré a Marta. Su mirada era dulce, pero también me decía que estaba al borde, un paso de caer en el abismo que nos rodeaba. Debemos irnos ya, exclamé, tomando el rostro de Marta con mis manos. Era lo único que podía controlar en medio de esta tempestad. Ella asintió, su corazón latiendo fuerte como un tambor. Tomé una respiración profunda y me dirigí hacia el resplandor lejano, arrastrando a Marta detrás de mí. Pero mientras avanzábamos, las sombras parecían enojarse, como si nuestras decisiones las lastimaran. Las murallas de oscuridad comenzaban a cerrarse, y la presión sobre nosotros aumentó. Un estruendo desgarrador sonó a nuestro alrededor. Las sombras estallaron, y la luz se volvió más intensa. Ahora o nunca, grité, empujando a Marta adelante. A medida que nos acercábamos, la visión de la anciana se desvaneció, dejando solo un eco. Apenas alcanzamos la luz cuando un grito desgarrador resonó. Entonces, todo se apagó. Me desperté en una habitación blanquísima. Las paredes eran frías, y un fragor distante de monitores silbaba en la penumbra. La confusión me envolvía como la oscuridad anterior. ¿Dónde estamos?, murmuré, sintiendo el nudo en mi estómago. De repente, una voz interrumpió el silencio, resonando a través de mi confusión. ¿Te has despertado? Por fin pensábamos que nunca volverías. El corazón se me detuvo. La voz era familiar. La imagen de la anciana volvió a mi mente, e inmediatamente comprendí que esto era solo el comienzo de un capítulo nuevo y mucho más oscuro. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había quedado atrás? Mi mente se llenó de preguntas, todas esperando respuestas que quizás no quería conocer. Una sombra se movió en la esquina de la habitación, y por un instante, pensé que podría ser ella. El eco de mi pasado estaba de vuelta, pero esta vez estaba decidido a enfrentar lo que descubrí. ¿Dónde está Marta?, pregunté, mi voz fracturada por el miedo. La persona frente a mí sonrió, pero en sus ojos había algo profundo. Ah, eso es solo el principio, todavía no ha terminado. La sala se oscureció abruptamente, y supe que la verdadera prueba aún estaba por venir. El frío intenso de la habitación me envolvía mientras la oscuridad se cernía de nuevo a mi alrededor. Mis ojos se esforzaban por adaptarse,
Algo dentro de mí sabía que no debía dejarme llevar por el pánico. Pero la figura de la persona frente a mí, con su sonrisa inquietante, solo sirvió para alimentar mi inquietud. ¿Quién eres?, exigí, sintiendo mi voz temblar. No tenía respuesta, pero la sensación de que ya había estado aquí antes me abrumaba. La figura se acercó un poco más, su presencia era como un peso, una presión que parecía aplastarme. Era un juego de sombras y luces, y todo me parecía una broma muy macabra. Tubia, solo un guía, respondió, en una voz suave que parecía vibrar con ecos de antiguas memorias. Te hemos estado esperando. ¿Es que acaso esto es un juego para ustedes?, pregunté, tratando de mantener la calma. No podía permitir que el miedo fuese el que guiara mis acciones. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la desesperación iba creciendo dentro de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes eran más que frías, eran opresivas. Misteriosamente, la figura dejó de sonreír. Se volvió seria, casi compasiva, y comprendí que había algo más en juego. La oscuridad que enfrentaste antes no es solo un eco. Aquí redefinimos las sombras. No son solo lo oscuro, son los recuerdos latentes, las decisiones que creíste olvidadas. Marta, grité, recordando nuestra huida. ¿Dónde está ella? Necesito saber, la figura asintió lentamente. Ella está bien, por ahora. Pero el tiempo juega en tu contra, Santiago. Manténla a salvo y escucha, porque la elección que hagas determinará. Antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador resonó en la distancia, un grito que provenía de lo profundo del edificio. Mi corazón dejó de latir por un instante. ¿Qué fue eso?, pregunté, casi a punto de colapsar. La figura atenta me miró con curiosidad. Tu mayor miedo resuena en las paredes de este lugar. Ven, lo escucharás mejor si te acercas. Sin más opción que seguir, avancé. Cada paso hacia la fuente del grito sentía que era una ruptura con todo lo que sabía. El pasillo se desvanecía a nuestro alrededor, desdibujándose en una niebla espesa que parecía consumir la luz. ¿Qué va a pasar?, inquirí, mi voz temblorosa. La verdad está al final de este camino, pero estar listo para aceptarla es lo que te permitirá regresarte, respondió la figura. Sin dejar de caminar a mi lado, llegamos a una puerta entreabierta, donde la luz titilaba de manera errática. El clamor se intensificaba, resonando como un eco de gatas perdidas en la desesperación. Con el miedo apretado en mi pecho, empujé la puerta y entré. La sala estaba llena de gente, pero sus rostros estaban desdibujados, como máscaras distorsionadas en una danza macabra. En el centro, vi a Marta, inmóvil, con la mirada perdida y llena de terror. Marta, grité, sintiendo que mis pies se arraigaban al suelo, como si la oscuridad fuera también una prisión. La figura detrás de mí se desvaneció momentáneamente, y el caos creció a mi alrededor. Santiago, ayúdame, clamó Marta, mientras las sombras la envolvían, extendiendo sus brazos como garras hambrientas. No. Esto no va a pasar, exclamé, sintiendo que la furia y la desesperación ebullían en mí. La sala comenzó a girar, y el grito que había escuchado se tornó un coro de voces entrelazadas. Tus miedos, Santiago, tus decisiones, esto es solo el comienzo. Pensé en lo que había dejado atrás, el rostro de la anciana y su advertencia. Ya no había lugar para el arrepentimiento. Con cada fibra de mi ser, corrí hacia Marta, pero las sombras me detuvieron, tirando de mí como si quisieran devolverme al abismo. Santiago, por favor, no mires atrás, gritó Marta, pero sus palabras se perdieron en el nuevo grito que se elevaba en la sala. Todo se oscureció una vez más, y en ese instante supe que la lucha no solo era por ella, sino también por mí. Y aunque la oscuridad me rodeara, la llama de la esperanza brillaba dentro de mí. Sin embargo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La verdad estaría cara a cara, ahí en la penumbra,
y la única alternativa era enfrentar el miedo o ser consumido por él. Mientras me aferraba a esa chispa, escuché una voz que la singularidad del eco confirmaba con un grito de aliento. ¿Estás listo para descubrir a quién realmente perteneces? La sala se iluminó de nuevo, y con un paso más, todo podría cambiar. La luz parpadeante iluminó brevemente el caos que me rodeaba. La visión de Marta, su rostro pálido, atrapada entre las sombras, hizo que el miedo ardiera como una llama convertida en furia. No podía perderla, no así. Con un impulso desbordante, luché contra las sombras, que se retorcían y susurraban mis peores temores, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad infinita que ofrecían. Te necesitamos, Santiago. Ayúdame. El eco de su voz me retumbaba en la cabeza, apretando mi corazón, y cada segundo contaba. Las sombras no eran solo oscuridad, eran recuerdos, las decisiones que había tomado que ahora se presentaban en forma de monstruos dispuestos a devorarlo todo. De pronto, recordé las advertencias de la anciana, aquellas palabras enigmáticas que no entendí del todo entonces: la lucha por lo que amas será la batalla más difícil. No era solo Marta en juego. Era la esencia de lo que significaba ser yo, mis errores, mis elecciones pasadas, todo lo que había construido y perdido. Marta, grité, con la voz desgarrada. En esa sala desquiciada, la delgada línea que separaba la realidad de la locura se desvanecía. Con un último esfuerzo, salí de las garras heladas de la oscuridad hacia ella, a su lado. Las sombras comenzaron a gritar, cada una un eco de un miedo distinto. Santiago. Tu pasado te persigue. Tu futuro depende de ti. No podía dejarlas ganar. Extendí mis manos hacia Marta, llamando su atención, atrayéndola de esa prisión de sombras. Cuando nuestro contacto se estableció, sentí una ola de energía recorrerme, la conexión nos iluminaba a ambos. La luz disipaba momentáneamente la oscuridad. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has huido?, preguntó Marta, sus ojos llenos de pánico, pero también de un fuego que comenzaba a despertar. No tengo intenciones de dejarte aquí. Esto es algo que tenemos que enfrentar juntos. Miré a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de salida. La sala giraba, pero allí, en la esquina izquierda, vi una luz tenue más estable. Un camino hacia la libertad. Las sombras comenzaron a avanzar, más rápidas, más desesperadas. Cuanto más nos acercábamos a la luz, más ruidosos se volvían sus gritos, como si el espacio entre nosotros y la salvación se estrechara. Santiago, apresúrate. Marta me instó, y en su mirada vi su determinación renacer. Ambos empezamos a correr, las sombras intentando atraparnos, evitando que llegáramos. El eco de nuestros pasos retumbaba, como si cada latido estuviera sincronizado con el pulso de la oscuridad. Sentí que mi respiración se aceleraba, cada inhalación intensa llena de ansiedad. No. No pueden atraparnos, grité, dividiendo la oscuridad, como si con mis palabras pudiera cortar las cadenas que me sujetaban. Las sombras se erguían, formando figuras grotescas, pero no podía detenerme, no podía ceder. Con cada paso, la luz se hacía más brillante. Entendí que no se trataba solo de escapar, era también un paso hacia la verdad que tenía que enfrentar. A medida que entrábamos en la luz, las sombras comenzaron a desvanecerse, chasqueando como estrellas en su camino a la oscuridad. Cuando cruzamos a través de la luz, sentí que la presión se disipaba. Volvimos a un pasillo iluminado, pero estábamos diferentes, como si la experiencia hubiera cambiado algo esencial en nosotros. Marta se giró y me miró, entre llantos y risas. ¿Lo logramos? No obstante, antes de que pudiera responder, el aire cambió nuevamente. Una risa grave y profunda resonó detrás de nosotros, una que hacía temblar las paredes. No se ilusionen, pequeños. Esto recién comienza. La figura espectral de Tubia se materializó de nuevo, la risa resbalando dolorosamente por las paredes. Marta y yo intercambiamos miradas,
sabía que esto solo era el primer acto. El juego estaba lejos de terminar. La oscuridad esencialmente había mutado, volviendo aún más voraz. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Marta, un tenso nudo formándose en su garganta. En ese instante, el eco de sus palabras reverberó en mí. Nos enfrentábamos no solo a la oscuridad exterior, sino a cada sombra que llevábamos dentro. El eco del pasado llamaba a nuestra puerta y sabía que para luchar debíamos hacer frente a lo que temíamos. La verdad que acerca estaba tejida con los hilos de nuestras decisiones, miedos y la esperanza que nos quedaba. Lo que tememos más, debemos confrontarlo juntos, respondí, corazón indeciso, mientras la figura de Tubia se acercaba. Su sonrisa era una mezcla de provocación y desafío. Santiago y Marta, dos almas en un camino hacia lo desconocido, estaban a punto de descubrir que la verdadera guerra no ocurre solo en la oscuridad, sino en la luz de sus propias decisiones. Con un nuevo aliento, nos preparamos para la batalla que se acercaba, conscientes de que en las sombras reside el secreto de nuestra liberación, pero también la encrucijada de cuál sería el siguiente paso. Donde los miedos esperaban acechantes, un futuro incierto nos aguardaba. «Listos», dijo Marta, su voz resonante entre la angustia y la férrea determinación. La figura de Tubia se detuvo, esperando. «¿Y tú, qué elegirás?» La oscuridad tenía mucho más que ofrecer. La risa de Tubia se transformó en un lamento distorsionado mientras sus ojos, como dos carbones ardientes, nos vigilaban. Comprendí, con una mezcla de horror y resignación, que no era solo un adversario, era un reflejo de todo lo que había dejado atrás, de lo que había temido enfrentar. Podía sentir el peso de sus palabras, eran como agujas punzantes que se hundían en mi piel. «¿Qué es lo que realmente temes, Santiago?», dijo Tubia. Su voz era un susurro que reverberaba en el pasillo atestado de sombras. Las paredes parecían inclinarse, cerrándose a nuestro alrededor, como si el mismo espacio se alineara a favor del espectro. Marta se apretó mi brazo, su mano temblaba, pero su mirada era firme. «No le escuches, Santiago. Solo trata de recordar quiénes somos». Recoger los fragmentos de mí mismo se sentía como tratar de juntar un rompecabezas hecho de espejos rotos. Cada palmo del lugar me recordaba decisiones que había tomado, caminos que había seguido. Desde la ciudad bulliciosa donde había crecido hasta los desamparados pasillos de mi vida, donde la sombra del arrepentimiento acechaba, dispuesta a atraparme, las sombras empezaron a abarrotar el pasillo, danzando con un fuego nuevo. Tubia extendió sus manos, y con cada gesto, las sombras parecían cobrar vida, formando imágenes de mis miedos más profundos. «Sal de su mente, Tubia», grité, intentando romper el hechizo que parecía apresarnos. «No somos tus marionetas». Pero mi voz titubeaba, y el eco resonaba como un grito de desesperación. Las sombras se tornaban cada vez más claras, revelando momentos que había preferido olvidar. Miradas de decepción de mi madre, la voz fría de un amigo al que traicioné, un amor que dejé escapar. Cada imagen era una piedra lanzada a mi corazón, cada recuerdo un recordatorio de mi fragilidad. «Es hora de que enfrentes lo que eres, Santiago», rió Tubia. «¿Eres un espectador en tu propia vida, atrapado entre las decisiones que tomaste?» Su voz se torció, como si al mismo tiempo estuviera encogiendo para permitirle ser dueño de cada instante que había vivido. Marta, al oírlo, frunció el ceño y gritó: «No. Eres tú quien no entiende. Lo que somos no está definido por los errores que hemos cometido, sino por cómo nos levantamos de ellos». Las sombras temblaron al unísono, y el aire vibra con una carga eléctrica. Algo en su convicción hizo que, por un instante, las imágenes heladas comenzaran a desvanecerse, como si el fuego del desafío de Marta pudiera neutralizar su poder. Sin embargo, Tubia no parecía dispuesto a rendirse. ¿Y si la oscuridad es lo que realmente te define? ¿Acaso no siempre te han atraído? Marta tomó aire, y sus ojos brillaron con determinación. «No, Santiago.
Esa no es la respuesta. Eres más que tus sombras. Recuerda lo que te impulsa, lo que te hace seguir adelante. En ese instante, sentí un nuevo destello de energía recorrerme. Recordé el rostro de todos aquellos que amaba, la razón por la que luchaba. La luz que habíamos sentido antes volvió a fluir a nuestro alrededor, lenta pero segura, iluminando cada esquina oscura. Juntos, murmuré apenas. Confrontemos esto juntos. Las sombras, aunque persistentes, comenzaron a replegarse. Tubia hizo un gesto, como si pudiera retenernos en la oscuridad, pero algo se había encendido en el ambiente. Era una batalla entre luz y sombra, y la luz de nuestra esperanza empezaba a hacer mella. Avancemos, dijo Marta, y comenzamos a caminar juntos, desafiando lo que se interponía entre nosotros. La figura de Tubia rugió con furia, pero no era más que eco de un pasado temido. Mientras nuestro paso se volvía firme, una nueva claridad nos rodeó. Pero, al mirar hacia adelante, me di cuenta de que no era el final, sino un nuevo comienzo. ¿Qué nos espera allá?, pregunté, casi temeroso, en un susurro que se perdió entre el bullicio de nuestras esperanzas. Antes de poder responderme, una puerta se abrió de repente en la pared frontal, pulsando con una luz cegadora. Desde el interior, una voz familiar y perdida resonó como un eco de otra vida. Santiago. Marta. Vengan aquí. Rápido. Ambos nos miramos, incertidumbre flotando en el aire. Quien nos llamaba en ese instante podría ser la salvación o el nuevo enfoque de nuestra prueba. La elección que debíamos tomar, el paso hacia la luz o permanecer en la sombra, se abalanzaba sobre nosotros. ¿Listos para enfrentar lo que venga?, pregunté, sintiendo una mezcla de adrenalina y terror. La luz parpadeante de la puerta nos invitaba, y el incesante latido del temor amenazaba con aplastarnos. Pero al dar el primer paso hacia lo desconocido, sentí que la respuesta estaba en nuestra unión, en nuestra verdad. Adentrándonos, un eco resonante insistentemente susurró: lo peor aún está por llegar. La incertidumbre perseguía nuestras sombras, mientras un nuevo destino se tramaba más allá de la puerta. Y así, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, nos lanzamos hacia adelante, esperando descubrir la verdad que cambiaría todo. El aire en la sala se volvió denso, como si los secretos que llevábamos a cuestas se manifestaran en una nube de polvo y olvido. Santiago y Marta intercambiaron una mirada repleta de determinación. En ese momento tenían que decidir, saldar cuentas con el pasado o quedarse atrapados entre sombras interminables. Sin palabras, tomaron las manos del otro, como si su conexión fuese un salvavidas en ese océano de incertidumbre. Cruzar el umbral de la luz fue un reto monumental. Era un paso más hacia la verdad, pero también hacia lo desconocido. La figura que los había llamado del otro lado se mostraba más clara a medida que se acercaban. Era la anciana, la que parecía tan distante en sus recuerdos, con una sonrisa serena que desafiaba las tempestades que habían enfrentado. Bienvenidos, mis valientes, dijo, su voz envolvente como un manto. Tienen mucho que descubrir. Las paredes estaban adornadas con imágenes que representaban sus vivencias. Cada cuadro era un momento feliz, tristes adioses y decisiones que pesaban en el corazón. Se dieron cuenta de que todo lo que habían vivido, cada desafío y cada lágrima, les había llevado hasta aquí, a este instante revelador. Las sombras de su pasado empezaron a cambiar de forma, ya no eran monstruos devoradores, sino ecos que recordaban la historia de quienes eran. Debemos avanzar, murmuró Marta, mientras apretaba la mano de Santiago con más fuerza. No podemos temer a lo que venimos a salvar. Con el pecho ligero, se adentraron en la sala, empujados por la idea de descubrir finalmente la verdad que había permanecido oculta. A medida que avanzaban, la figura de Tubia emergió de la penumbra, su risa resonando como un eco lejano. ¿Creen que pueden escapar de lo que son? Nunca se siente tan libre como cuando se abraza la oscuridad. Pero esta vez, la determinación de Santiago y Marta no vaciló.
Sabían que el camino hacia adelante requería enfrentar este desafío y que la verdadera batalla no era con Tubia, sino con lo que él representaba. Lo que somos no se define por lo que hemos hecho, sino por lo que somos capaces de hacer, declaró Santiago, dando un paso al frente con la cabeza en alto. La luz comenzó a brillar más intensamente, como si su voz estuviera llamando a una fuerza mayor. Tubia se retorció en la mezcla de sentimientos encontrados, sus ojos ardían con una ferocidad incontrolable. No se decepcionen. El abismo siempre los espera. Pero, mientras hablaba, las sombras a su alrededor empezaron a desvanecerse, siendo derrocadas por la luz que emanaba de la conexión entre Santiago y Marta. La anciana le sonrió, guiando sus pasos. Este es su momento, jóvenes. Es hora de que la verdad se manifieste. Santiago finalmente comprendió qué era lo que lo había traído de vuelta. No era un destino de castigo, sino una oportunidad de redención, un espacio donde podían transformar sus miedos en lecciones. Juntos, dijo Marta, su voz resonando con un poder renovado. Cada decisión que hemos tomado nos ha llevado aquí. Volveremos a la luz porque eligieron la esperanza sobre el miedo. Con cada palabra, el lugar empezaba a transformarse, las sombras debilitadas retrocedían al sentir la fuerza de su unión. Por un instante, se sintieron ingrávidos, el peso de sus historias no los oprimía más. Tenían el poder de reescribir su narrativa y, al hacerlo, tomar impacto en aquellas sombras que acechaban. Finalmente, la sala estalló en color, la luz se desbordó en un espacio nuevo y vibrante. La risa de Tubia quedó atrapada, convirtiéndose en un eco lejano, mientras su figura se desvanecía. Fue eco de lo que habían superado, pero también un recordatorio de lo que habían conseguido, enfrentarse a sus propios demonios y salir victoriosos. De regreso, las miradas de sus amigos relucían con esperanza. Santiago encontró en cada rostro vislumbres de sus propios recuerdos. Todo lo que había creído perdido, ahora parecía más tenue. La conexión que había fortalecido con Marta brillaba con promesas. Al mirar hacia el futuro, ya no sentía el miedo. Sentía un renacer. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Marta, un rayo de luz brillando en sus ojos. Vamos a reconstruir nuestro hogar, respondió Santiago, decidido. Sabían que si enfrentaban juntos la vida, podían cambiar no solo su historia, sino también la de su comunidad. A medida que salían al exterior, la plaza, antaño marchita, ahora reverdecía. Las risas que habían echado de menos comenzaron a resurgir, llenando el aire de un nuevo aliento. Las historias de lucha se convirtieron en relatos de esperanza, y ya no había temor ante las sombras, pues habían encontrado la luz dentro de sí mismos. Este camino había comenzado como un duelo con la oscuridad, pero había culminado en la celebración de la vida. Juntos, Santiago y Marta tomaron la mano de cada amigo, listos para abrazar un nuevo comienzo, intrépidos ante el futuro que solo ellos podrían crear. Nunca olvidarán ese viaje. Pero ahora el eco de la esperanza los guiaría. Ahora te invito a que te unas a esta aventura. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para que podamos continuar creando relatos que toquen tu corazón. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten conocer el poder de la luz sobre la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.